Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él, olvídate familia, nada podemos hacer, pero tomados de su mano podemos hacer cualquier cosa que Él nos mande, cualquiera, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Qué hermoso, ¿verdad familia? Empezar esta semana así, empieza esta semana con ánimo, con gozo en el Señor, con la fe puesta en el Señor, con la mirada puesta en el Señor, y tendrás una semana maravillosa, bendecida. Así que te invitamos a hacerlo de esa manera. Recuerda que tú no estás sola, tú no estás solo, tienes a Cristo de tu lado. Él está al pendiente y hoy en esta lección vamos a ver cómo está Él siempre pendiente de lo que te está pasando. Así que no te creas la mentira de que estás sola, que piensas que estás sola, que te sientes solo. Para nada, el Señor está con nosotros. Ahora también, recuerda que somos familia. ¿Quieres que te ayudemos a orar? Apunta el WhatsApp para que nos mandes tu petición. 811-590-9879. 811-590-9879. Guárdalo en tus contactos para cuando necesites la ayuda, la oración. Ya sabes que cuentas con Suena Familiar. También te invitamos a que escuches los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Suscríbete, dale like y comparte. Hoy estaremos participando Norma Ramírez, Paco Barrón y Joel González, tu servidor. La serie Restauración y el tema de hoy, el apóstol Pedro. Vamos a estar viendo tres detalles del apóstol Pedro, donde Jesús intervino para restaurar su vida. Tal y como tú y como yo, familia, necesitamos ser restaurados por Jesús. Todos nosotros nos urge que el Señor restaure nuestra vida. Vamos a hablar acerca de la vez en que Jesús anduvo sobre el mar, que Jesús anduvo sobre las aguas. ¡Oh, mi Cristo! ¡Qué maravilloso! Si algo me hubiera gustado ver, sería esa escena. Estando yo adentro de la barca, con los discípulos y ver a Cristo caminando sobre el mar. Esto se dio cuando estaban despidiendo a la multitud. Jesús manda a los discípulos a que se adelanten, se suben a la barca, y Jesús despide a toda la multitud y sube a orar. Cuando la barca estaba a la mitad del mar, viene una tempestad, se levanta una tormenta y empiezan los vientos a golpear la barca y empiezan a correr riesgo sus vidas. Jesús está orando en el monte, sube al monte a orar, o sea, ahí tiene una perspectiva muy buena de lo que estaba pasando, lo ve y es muy importante que él no se queda de espectador, familia. Cuando ve que los discípulos están emproblemados, Él va a su encuentro. ¡Oh, mi Señor! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Así que si tú estás ahora mismo en problemas, Él va a tu encuentro. Encuéntrate con el Señor, porque el Señor va a tu encuentro a salvarte. Así que por eso decimos, nunca te sientas solo ni sola, porque el Señor está ahí. Ok. Entonces los ve, Él va y empieza a caminar sobre las aguas. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Los discípulos lo ven caminar sobre las aguas y se turban diciendo un fantasma y dan voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habla diciendo, fíjate lo que les dice, esto yo te invito a que lo guardes como una joya de las más preciosas que tú tengas ahí en tu tesoro de tu corazón, porque te va a ayudar en los momentos de crisis, en los momentos más difíciles. Jesús les dice, tener ánimo, yo soy, no temáis. Oh, mi Señor. Cada vez que tú te encuentres en dificultades, recuerda que el Señor te está diciendo, tener ánimo, vamos adelante, yo soy, es decir, yo soy, acuérdate quién soy, acuérdate que soy igual a Dios, que soy poderoso, que soy fuerte, que soy valiente, acuérdate quién soy, no temas, y eso te va a servir para salir adelante con esa fe depositada en el Señor. Entonces le responde Pedro, ese Pedro impetuoso, arrojado, y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Fíjate cómo dice Pedro, muy inteligente, ¿verdad? Porque le dice, manda que yo vaya. No dice, yo voy, yo me aviento. No, dice, tú manda que vaya. Y ahí pasa algo muy especial, porque ahí se muestra a Jesús como el Señor, Dios Todopoderoso, el que manda. Con solo el decir las palabras suceden, y él mandando que Pedro fuera él caminando sobre las aguas, lo haría. ¡Oh, mi Señor! ¡Qué increíble eres, Señor!
Entonces Jesús manda que vaya, literalmente, Pedro baja de la barca y anda sobre las aguas para ir a Jesús. Y pasa algo increíble. Pedro caminando sobre las aguas también. Ese cuadro es maravilloso, ¿verdad? Donde uno, como discípulo del Señor, puede hacer cosas increíbles, impensables, cuando Jesús lo manda. Porque todo lo podemos en Cristo. Volvemos al mismo versículo, familia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo hacer en Cristo. Claro que andar sobre las aguas, ¿de qué me va a servir? No va a servir de nada. Es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que podemos hacer, cosas impensables que podemos hacer tomados de la mano del Señor, creyéndole al Señor. Sin embargo, nos dice la Biblia que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Dónde vino el punto de quiebre para Pedro? En dejar de ver a Jesús y ver el fuerte viento. Ponerle atención al viento, ponerle atención a las olas, ponerle atención al peligro y dejar de ver a Cristo. Eso nos pasa muy seguido, ¿verdad, familia? Bueno, a mí me pasa seguido. Que cuando está el problemón, cuando está la enfermedad, cuando está el punto de quiebre, ahí entra el miedo y hace presa de nosotros. Y donde hay miedo no hay fe. Donde hay miedo hay duda. Y eso va en contra, eso nos impide tener la fe suficiente para sortear las dificultades de la vida. Y luego Pedro le dice, se está hundiendo, Pedro le dice, Señor, sálvame. Oh, mi Cristo, sálvame. Sálvame, Señor. Así debemos decirlo todos ahora que estamos escuchando. Sálvame, Señor, sálvame. ¿Y qué cree que hizo el Señor? Al momento, volvemos otra vez, al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y lo salvó. Con una fuerza tremenda, ¿verdad? Porque pues imagínate cuánto pesaría Pedro. Ponle 80 kilos, así bajita la mano. Jesús con una sola mano levantándolo, haciendo de él y llevándolo a la barca. ¡Oh, mi Cristo! ¡Qué fuerte eres, Señor! Y poderoso eres. Ayúdanos a no dudar nunca de ti, Señor. Llegan a la barca y Jesús felicitó a Pedro por haberse arrojado al mar, ¿no? Empieza la restauración. Empieza la restauración, familia. Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Oh, mi Cristo! ¿Cuántas veces no me has dicho eso a mí, Señor? ¿Cuántas veces no nos ha dicho eso a nosotros, familia? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero Señor, si yo me aventé al mar contigo. Sí, pero dudaste. Jesús quería que Pedro y todos los discípulos no tuvieran poca fe, tuvieran mucha fe, para no solamente andar sobre el mar, que eso puede servir para poco, sino para hacer la misión para los que ellos eran encomendados, familia, y para la que tú y yo somos encomendados. Oh, mi Señor, qué lindo eres, Señor. Así que hoy nos restaura si tenemos poca fe, por el miedo que tenemos. Oye, nada más viene la enfermedad, ya nos duele una muela o la cabeza y ya andamos haciendo el testamento, ¿verdad? Ya andamos repartiendo las deudas a todos, ¿no? Tú pagas el refrigerador, tú pagas el carro, y ya estamos llenos de temor, familia. Y no debe ser así. Si hay temor, no hay fe. Si hay temor, no hay fe, familia. Por eso la restauración es necesaria cuando hay temor. Si yo tengo temor, quiere decir que tengo poca fe. El Señor quiere que tengamos mucha fe. Así que es tiempo de decirle al Señor, restáurame. Tú que te saliste de la iglesia, te corrieron, o pasó algo y te alejaste de Dios. Cualquiera que sea la situación, ven ahora y dile al Señor, sálvame, Señor, como dijo Pedro, sálvame. El Señor te salvará, restaurará tu vida, familia. Cualquiera que sea tu situación o haya sido tu situación, el Señor va a restaurar tu vida. Y luego pasa algo maravilloso, ¿verdad? Ya que están en la barca, ya que son restaurados, se calmó el viento. Y Señor, se calmó el viento, porque Jesús calma los vientos. Porque Jesús calma la tempestad cuando tenemos fe. Y si te falta fe, pídele al Señor y Él te dará. La fe es la confianza en el Señor. Entre más lo conozco, más fe tengo. Los discípulos incrementaron su fe exponencialmente al ver a Jesús como Dios. Tal es el caso que cuando ellos entran a la barca, vinieron a Jesús los discípulos y le adoraron. Oh, mi Cristo, qué hermoso. Hoy te adoramos, Señor, igual nosotros. Te adoramos porque eres igual a Dios, poderoso, fuerte en batalla, que estás atento a nuestras necesidades y que quieres tener una relación con nosotros.
y decían, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mi Señor, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando llegamos a esta conclusión, familia, tenlo por seguro que nuestra fe va a aumentar. Como no tienes una idea, y no habrá situación que crea en ti miedo suficiente para que el Señor te recrimine y te diga, hombre de poca fe. Al contrario, hoy te invito, familia, de todo corazón, a que te dejes restaurar por el Señor. Deja que el Señor entre a tu barca como tu vida, y deja que Él restaure tu vida. Y verás que va a ser muy diferente, y verás la paz, sentirás la paz que solamente el Señor puede dar. Un gusto enorme por participar estos minutitos con ustedes. Que Dios los bendiga, los guarde. Vamos a tener ánimo. Yo soy, no temáis, bajo ninguna circunstancia. Seguimos adelante, vamos a escuchar a Paco, que tiene una palabra muy importante también acerca del apóstol Pedro. Adelante, Paco, te escuchamos. Gracias, Joel. Es un gusto saludarte a ti y a todos ustedes, amigos, familia que nos escuchan. Agradezco, nos acompañen esta mañana. Día a día vivimos tantas cosas que es imposible salir adelante sin la guía, el aliento, la corrección que nos da la palabra de Dios. Y aquí estamos, buscando el consejo de Dios para nuestra vida. Continuamos con la serie Restauración y el tema de hoy es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era exactamente como muchos cristianos son hoy en día, carnales y espirituales. Pedro algunas veces sucumbió ante los hábitos de la carne, otras actuó guiado por el Espíritu. A veces pecó, pero en otras ocasiones actuó como un hombre justo. En todas las subidas y bajadas que tuvo Pedro durante su vida, resalta el cuidado que Jesús tuvo de él. Cuando Pedro cometió errores, Jesús estaba cerca para amonestarlo, y así lo hace hoy con nosotros. Y no olvide esto, la amonestación de Jesús no tenía como objetivo humillar o destruir a Pedro. El propósito de Jesús fue restaurar su vida. Restaurar significa volver a colocar una cosa o una persona en el estado en que se encontraba antes. Normalmente aplicamos esta palabra cuando una cosa o una persona es dañada. Y al restaurarla buscamos que quede en buenas condiciones. Una inquietud presente entre los judíos que vivieron antes de Jesús y durante su ministerio fue la restauración de Israel. ¿Cuándo regresaría Israel a sus días de gloria? Incluso los discípulos de Jesús le preguntaron sobre el tiempo de esa restauración. En la actualidad, un uso muy común para la palabra restaurar es cuando hablamos de obras de arte. Las pinturas de los grandes maestros se deterioran por la acción del sol, la humedad, los cambios de temperatura, etc. Este desgaste es natural, pero otras veces estas obras de arte son dañadas por personas, sea accidentalmente o a propósito. Los golpes, objetos cortantes o productos químicos han sido usados muchas veces a lo largo de la historia para dañar esas pinturas. Restaurar una pintura es un proceso caro y laborioso. Es llevado a cabo por personas con mucha preparación y usan instrumentos muy sofisticados. Los resultados de una restauración pueden ser excepcionales, donde usted, si una pintura fue dañada y luego restaurada, no identifica en qué parte está el daño. ¿Qué tan cara es restaurar una obra de arte? Bueno, depende de la pintura y depende del daño. Por ejemplo, una pintura de Pablo Picasso, valuada en $139 millones, fue golpeada accidentalmente por su dueño con su codo, dejando una marca visible de varios centímetros. Los restauradores trabajaron por 8 semanas para eliminar la marca en la pintura y gastaron cerca de $90,000, poco menos de 2 millones de pesos. Otro caso que podemos mencionar fue la restauración de una pintura de Rembrandt que realizó el Museo Rijks de Ámsterdam. Restaurar esa pintura tomó varios meses y costó alrededor de 3.4 millones de euros. Es impresionante los recursos que se emplean para restaurar una obra de arte. Y así como las obras de arte necesitan ser restauradas, las personas también lo requerimos. Joel nos habló hace unos minutos de la ocasión en que Pedro dudó y fue amonestado y restaurado por Jesús. Ese hombre vacilante es un ejemplo para nosotros. Nos advierte de las consecuencias de cometer errores y nos alienta, pues vemos el cuidado de Jesús
sobre él. ¿Por qué decimos que Pedro era inconstante? Bueno, en los evangelios se menciona que Jesús, por ejemplo, llegaba a la casa de Pedro. Ahí en Lucas 4, 38 y 39 leemos: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía gran fiebre y le rogaron por ella. Jesús, inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Poner su casa a disposición de Jesús es un atributo muy importante de Pedro. Pero recordemos que él era un hombre ansioso, agresivo, valiente, franco, y tenía el hábito de hablar sin pensar bien lo que iba a decir. En una ocasión pretendió, entre comillas, regañar a Jesús. Escucha lo que dice Mateo 16, 21 al 24. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo que vemos aquí es que Jesús empieza a hablar a sus discípulos amplia y abiertamente acerca de su muerte. El propósito es quitar cualquier expectativa errónea de la mente de sus discípulos y, por otro lado, prepararlos para los eventos futuros que sucederían pronto. Pero a Pedro le parece que esto no está bien. Él cree que Jesús no debe sufrir ni morir en la cruz. Entonces, cortésmente, de forma muy amable, eso sí, y con toda la mejor intención del mundo, pretende aconsejar a Jesús. La verdad es que no importa cómo lo diga o cómo lo haga, Pedro está poniendo un obstáculo en el camino de Jesús. Está actuando carnalmente y siguiendo los valores del mundo. Pedro creía que se estaba acercando a Dios al aconsejarlo, pero en realidad se estaba alejando. Es sorprendente que después de confesar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, ahora Pedro atrevidamente pretende poner su sabiduría humana por arriba de la sabiduría de Dios. Su orgullo le estaba alejando de Dios. Era necesario que Jesús corrigiera su comportamiento. Entonces Jesús le amonesta y le restaura. Lo que le pasó a Pedro nos puede pasar a nosotros. ¿Cuándo nos pasa a nosotros? Cuando en su palabra el Señor nos da una orden o nos muestra su voluntad y nosotros respondemos que no es tiempo, que no se puede, o cuando decimos que no me toca. Al responder de esa manera estamos creyendo que nuestra sabiduría es superior a la de Dios. Pero Dios en su misericordia no nos abandona, nos amonesta y restaura. No seamos soberbios ni orgullosos. No pensemos que el tiempo y las experiencias que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida cristiana nos empoderan para decir: yo puedo solo, miren lo que yo he hecho. Lejos estemos de tener esa actitud. Mantengámonos humildes, escuchando la voz de Dios y siendo diligentes en obedecer. El pecado nos deteriora y nada de lo que hagamos puede restaurarnos. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz nos restaura. Así que acerquémonos a Dios con un corazón agradecido. Y una vez que hemos sido restaurados, estemos listos para servir. Así como Pedro, tengamos presente en todo momento que el poder viene de Dios y no de nosotros. Somos familia en Cristo, por lo tanto, tú no estás solo, tú no estás sola. Como familia oramos unos por otros. ¿Tienes alguna petición? Te invitamos a compartirla con nosotros marcando el WhatsApp 811-590-9879. Puedes llamar, escribir o dejar un audio como lo prefieras. Tan pronto recibamos tu petición, estaremos orando por ti. Somos familia. Recuerda que tú no estás solo, que tú no estás sola. A cualquier hora, de día o de noche, envíanos un WhatsApp con tu petición al 811-590-9879. Te invitamos a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete y dale like, activa la campanita y comparte los programas. Regresamos al tema. Escuchemos con mucha atención. Muchas gracias, Paco. Gracias a ustedes que nos escuchan
Ahorita ya estamos en la recta final del programa. Seguimos viendo la historia de Pedro, cómo fue restaurado su vida. Episodio muy importante en la vida de Pedro y también muy importante en nuestra propia vida, familia. Por último, veremos la más grande restauración en la vida de Pedro, al que conocemos que dijo grandes verdades de Cristo. Pedro amaba a Cristo. Por ejemplo, Mateo 16, 15 y 16. Él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, Señor. Qué increíble, ¿verdad, familia? Esa es una perla, como les decía anteriormente, para nosotros, de gran precio, un tesoro, palabras poderosas que afirman nuestra fe. También, por ejemplo, en Juan 6, 68, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oh, Señor, qué hermoso. Él tiene palabras de vida eterna, familia. Vemos cómo Pedro era un buen discípulo. Además, era del círculo más cercano de Jesús. Pero eso no quiere decir que no necesitaría ser restaurado, es decir, corregido, tal como necesitamos ser corregidos tú y yo. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que lo negarían, Pedro dijo que nunca pasaría eso. Marcos 14, 31 dice, pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. O sea, él se sentía muy fuerte. Aunque Jesús le estaba diciendo que no negaría, él decía, no, de ninguna manera. O sea, él creía que sabía más que Cristo, ¿verdad? Él creía que sabía más que Dios. Pero si el Señor te está diciendo que le vas a fallar, pues tenemos que tener una actitud de decir, sí, es cierto. O sea, le creo al Señor que le voy a fallar. A ver, Señor, dime cómo le hago. Él se mantuvo firme en decir, no, de ninguna manera va a pasar eso. Entonces ahí estaba acabando su tumba prácticamente, ¿verdad? El orgullo de decir, yo estoy muy fuerte, no me va a pasar eso. Eso nos puede pasar también a nosotros cuando decimos, mira, fulano de tal cayó en adulterio, cayó en una estafa, o yo no sé. Y uno dice, no, a mí nunca me pasaría eso. Cuidado, porque no podemos confiar demasiado en nosotros mismos. Está la confianza puesta en el Señor. Pero hay una cosa que resaltar cuando Jesús le dice que lo negaría 3 veces. También le dice que rogaría por él. Oh, Señor, qué hermoso, ¿verdad? Para que su fe no faltara. Ahí en Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense qué hermoso es Cristo, ¿verdad? Que sabe que le vamos a fallar, pero Él ora por nosotros. ¡Qué maravilloso! Cuando le dice, y una vez vuelto, está afirmando que Él será restaurado. Una vez restaurado, ayuda y fortalece a tus hermanos, confirma la fe de tus hermanos. Entonces aquí encontramos algo bien padre, que el Señor está con nosotros, que el Señor nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando estamos batallando, Él está rogando por nosotros. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Jesús es arrestado en el ínter a su crucifixión. Pedro le niega 3 veces, tal como el Señor le había dicho. Yo creo que lo más difícil para Pedro fue la mirada de Cristo, verlo a los ojos cuando Él estaba siendo flagelado. Es lo más difícil, yo creo, para Él ver su mirada. Pedro le había fallado en el momento más importante. Sabemos, ¿verdad?, en la historia que el Señor resucita, se aparece vivo en muchas ocasiones donde estaba restaurando la vida de Pedro, también la vida de todos los discípulos. A través de sus apariciones, vivo, resucitado, la fe de los discípulos fue restaurada. Y hay una ocasión donde aparece el Señor a los discípulos cuando estaban pescando. Una parte de esos discípulos, no todos, estaban pescando, se aparece el Señor, les prepara comida. Vemos en Juan 21, 15 al 17, dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Qué hermoso es nuestro Señor, ¿verdad? ¿Se fijan?
que cada una de las veces que Pedro negó a Jesús, 3 veces, el Señor lo hace decir que lo ama para sustituir esas veces que lo había negado por palabras de amor, por palabras de convicción, de afirmación. Pedro le dice que lo ama 3 veces. Hermoso nuestro Señor, ¿verdad, familia? Qué lindo es nuestro Señor. Esa es la forma de restaurar. Aquí estaba restaurando completamente a Pedro. ¿Cuántas veces tendríamos nosotros que decirle al Señor que lo amamos? Por cada vez que lo negáramos. Cada una de las veces que lo negamos y le dijéramos, te amo, ¿cuántas veces tendríamos que decirlo? Yo creo que un montón, ¿verdad? No nada más 3. Bueno, hay esperanza de restauración. Si Jesús restauró la vida de Pedro, lo puede hacer contigo. Lo puede hacer conmigo mismo también. Solo vengamos, arrepentámonos sinceramente, pidámosle perdón al Señor cuando le fallamos y Él va a restaurar nuestra vida. Él te perdonará y Él va a restaurar tu vida. Hoy, yo no sé cuál sea tu situación, pero la que sea, te digo que el Señor está listo para restaurarte. Familia, un gusto enorme haber estado con ustedes. Que Dios los bendiga y haga resplandecer el rostro sobre todos ustedes. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.